Para pedagogía.com.mx estamos con el maestro Juventino Jiménez Martínez, con quien platicamos de pedagogía inclusiva. Soy Juventino Jiménez Martínez, soy indígena Ayub con discapacidad visual. Actualmente trabajo para la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM, en un programa llamado Letras Habladas. En dicho espacio funjo como asistente académico especializado en el tema de discapacidad. Recientemente concluí la maestría en desarrollo rural en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, y me encuentro desarrollando mi trabajo de investigación. ¿Cuál es el panorama general de la educación para las personas con discapacidad? El panorama actual para la educación de las personas con discapacidad es bastante desalentadora, porque si bien se habla de inclusión educativa, en la realidad y en la práctica docente, los profesores, profesoras, las instituciones educativas de todos los niveles no cuentan con los elementos, con los apoyos pedagógicos para poder atender, apoyar e incluir de forma práctica a los estudiantes con discapacidad. Ahí hay un gran pendiente y esto pues incide en la formación educativa de las compañeras, compañeros con discapacidad de todo el país, llegando incluso a propiciar una deserción escolar y también que el índice de personas con discapacidad que pueden estudiar en los diferentes niveles educativos sea muy bajo en nuestros días. Ahí es necesario, por supuesto, que la inclusión no solo se quede en el discurso, sino también se lleve a la práctica, que se generen las condiciones, que se generen sobre todo las políticas educativas para que todas las personas con discapacidad pues podamos estudiar en todos los niveles educativos, sin excepción. ¿Qué es la pedagogía inclusiva? Pedagogía inclusiva es una filosofía que busca precisamente que en los espacios educativos se cuenten con las condiciones adecuadas para que cualquier estudiante con discapacidad pueda estudiar. Pero no solo está pensada para las personas con discapacidad, sino pensada para la diversidad humana, para las mujeres, para los niños, las niñas, para las personas que somos de comunidades indígenas, está pensada en esa gran diversidad humana. Esa es la inclusión, es lo que se busca y que se cuente, por supuesto, con las herramientas pedagógicas, con los materiales didácticos, con profesores debidamente capacitados y con la conciencia de que debemos de aceptar, integrar, incluir en el aula a cualquier estudiante y generar pues las herramientas para que pueda aprender en igualdad de condiciones que cualquier estudiante que no tiene ninguna discapacidad. ¿Qué estrategias pedagógicas se están diseñando e implementando para las personas que tienen alguna discapacidad y que son y viven en las comunidades indígenas? En realidad, las estrategias pedagógicas para la inclusión educativa de las compañeras, compañeros con discapacidad que habitan en comunidades indígenas, hoy en día todavía pues, no ha empezado a andar. En realidad se habla de que son aceptados, de que pueden estudiar en las escuelas. Sin embargo, los profesores, desde mi experiencia, al platicar con ellos, me dicen, no contamos con las herramientas, pues la Secretaría de Educación Pública no nos provee de capacitaciones. Nos dicen el qué, pero no nos dan el cómo. Ese es el gran vacío que hay hoy en día en la educación, ¿no? Entonces, por eso no podemos hablar de que existen herramientas. Se habla, pues, de políticas generales en temas en materia de educación. Se habla de que hay pues los CAM, los centros de atención múltiple, donde se atienden diversas personas con discapacidad y algunas de nuestras comunidades cuentan con este tipo de apoyos. En mi comunidad precisamente, en Tlahuitoltepec, en la Sierra Mija del estado de Oaxaca, se cuenta con un CAM. Sin embargo, pues estos centros educativos no alcanzan a cubrir todas las necesidades de las personas con discapacidad que habitan en una comunidad indígena. Ahí hay un gran pendiente todavía y bueno, pues las estrategias debieran de ser pensar
en el cómo, ¿no? ¿Qué hacer para integrar a cada persona con discapacidad partiendo de las necesidades de cada uno, desde una discapacidad visual, una discapacidad auditiva, una discapacidad cognitiva, mental o incluso física? ¿Qué proyectos están en marcha y que tú estás impulsando? Precisamente al darnos cuenta de que en nuestras comunidades indígenas el Estado mexicano no está emprendiendo acciones que incidan en el desarrollo de las personas con discapacidad, en el año 2011 empezamos con un proyecto llamado Centro de Formación Integral Ayuc, las siglas son CEFIA, aquí en Santa María Tlahuitoltepec, concretamente en la comunidad de Las Flores, que pertenece a este municipio. Este proyecto está enfocado a repensar nuestra forma de vida dentro de la comunidad como personas con discapacidad y a generar acciones desde nuestra propia cosmovisión, desde nuestras necesidades, para que podamos integrarnos en la comunidad, para que podamos tener una participación en igualdad de circunstancias que el resto de los comuneros que no tienen ninguna discapacidad. Y partimos pues desde el ámbito educativo, el ámbito cultural, el ámbito social y por supuesto la parte productiva, ¿no? Que es un tema pendiente en la discapacidad y en las comunidades indígenas no es la excepción. El tema de la integración, la inclusión laboral. Entonces, nosotros tenemos claro que un punto prioritario es resolver o tratar de resolver un tema que es pues esa parte de la economía, ¿no? Que muchas veces no se voltea a mirar y que nosotros pues buscamos eso a partir de proyectos productivos. ¿Cuál es el papel del pedagogo en este tipo de proyectos? El papel del pedagogo en los proyectos que tienen que ver con la discapacidad eh, es fundamental porque generan desde la planeación, desde las políticas educativas, hasta en la parte más elemental que es trabajar directamente con las personas con discapacidad. Son los que tienen el conocimiento, las herramientas para decidir hacia dónde tenemos que ir caminando en temas educativos, plantear las metas, los objetivos y por supuesto que las líneas de acción con las que podemos trabajar precisamente en cualquier espacio del tema educativo. Y precisamente, pues, uno de los grandes vacíos que hay hoy en día, pues, es el de la discapacidad y es donde se puede generar una gran incidencia en esta materia. Son realmente actores muy importantes los pedagogos, las pedagogas, para poder pues generar una inclusión verdadera, porque hoy en día, como decía, se ha quedado solo en el escritorio y el pedagogo debe ir más allá, tiene esa tarea de ir más allá y llegar a la parte de la práctica. ¿Cuál es el estado actual de tu proyecto? Estoy realizando una investigación sobre los factores que invisibiliza a los indígenas con discapacidad en mi comunidad. Partí precisamente pues de una necesidad personal de saber por qué muchas veces pues se nos omite, se nos oculta y no se nos mira en la comunidad y fuera de la comunidad. Entonces, yo buscaba y busco encontrar respuestas a ese tipo de situaciones y al platicar con mis compañeras del Centro de Formación Integral AYUC, nos dábamos cuenta que había un problema, ¿no? Si bien es necesario generar incidencia para que podamos pues desarrollarnos igual que cualquier otro comunero en la comunidad, también había muchas preguntas, ¿no? ¿Por qué vivimos bajo este paradigma, ¿no? Pues del asistencialismo, de mirarnos como enfermos, ¿no? Y precisamente, pues lo que yo estoy planteando es eso, entrevistar a través de entrevistas a padres de familia, a los propios compañeros con discapacidad de la comunidad, a autoridades comunitarias y ver exactamente por qué se nos está invisibilizando, ¿no? Y han salido cosas bien interesantes, como darnos cuenta que finalmente, pues, la discapacidad se mira como eso, una enfermedad. Y al ser una enfermedad, pues nosotros como personas que pues, vivimos con una condición de discapacidad, pues no debiéramos salir de nuestras casas, ¿no? Un enfermo no sale de sus casas, de sus hogares, ¿no? Tiene que estar postrado en una cama, ¿no? Entonces, aquí
un poco lo que ha permeado aquí, pues es esa visión hacia nosotros, y entonces, pues obviamente se nos omite, se nos invisibiliza, ¿no? Entonces, ese es un tema bien interesante que he ido descubriendo en este andar. Y bueno, pues precisamente lo que busco a partir de todos los resultados que esté arrojando esta investigación es precisamente generar propuestas al interior del propio grupo de personas con discapacidad con quienes yo trabajo, pero también repensar qué es para nosotros la discapacidad, repensarlo desde nosotros, porque se ha hablado de los derechos humanos que son universales, pero en realidad nosotros nos cuestionamos, ¿son universales acaso o nos omiten a nosotros como indígenas con discapacidad? Y entonces desde la comunidad, desde nuestras propias prácticas comunitarias, tenemos que integrar el tema de la discapacidad para que se mire, lo miremos nosotros mismos desde nuestra propia perspectiva y la comunidad también nos voltee a mirar. Ese es el gran tema que tenemos nosotros y que, bueno, nuestras autoridades comunitarias que son electas a través del sistema de usos y costumbres también nos miren, también el pueblo se dé cuenta de que aquí estamos y que siempre hemos estado presentes y que hemos participado de una u otra forma y que, bueno, se trate de disminuir esta mirada de que, pues, discapacidad es igual a enfermedad, ¿no? Y también habría que repensar el concepto de discapacidad desde la comunidad, porque la discapacidad afuera, desde la visión de los derechos humanos, está vista como, pues, estas barreras físicas y actitudinales que impone la sociedad, ¿no? Aquí habría que analizarlos de nosotros, cómo miramos la discapacidad y cómo vemos cada discapacidad. Sobre todo me gustaría comentar que la discapacidad está presente en todos los espacios y pienso que se hace conciencia a partir de que hay una cercanía con la persona con, con discapacidad en una familia, en una comunidad, en el vecindario. Y yo creo que deberíamos de trascender de eso, ¿no? La sociedad debería de pensar más allá, de no vernos como seres que pues somos distintos, que valemos menos o que estamos enfermos, ¿no? Sino que tenemos un valor, que somos personas, que tenemos sentimientos, que estamos generando incidencia y que, bueno, mientras más oportunidades se nos dé en el ámbito educativo, que es, me parece, el punto de partida para que esta sociedad sea distinta y para que nosotros mismos como personas con discapacidad nos veamos también como sujetos capaces de generar cambios en nuestro contexto, que somos actores sociales, que estamos en movimiento, pues es importante precisamente que se genere una verdadera pedagogía inclusiva.